a todas y a todos y gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la 19 versión de Primatología en Casa, increíble ya cómo ha avanzado y con una serie de charlas supremamente variadas, incluida la charla que tenemos hoy, pues que a mí me llena como de, no de orgullo, pero como de felicidad presentar a Laura. Laura es una primatóloga colombiana, pero lo cuento como manera personal, para mí no es una primatóloga, sino es una amiga de no sé desde hace cuánto, porque sin decir mentiras, pues conozco de Laura o a Laura desde que ella era chiquitica, estaba en los scouts con mi hermana, y en parte por eso, con los proyectos que teníamos en Colombia con Monos Araña, cuando Laura estaba en, en el pregrado, pues nos contactó y empezó a trabajar con los Monos Araña y de hecho, pues en el año 2009 estuvo colectando sus datos y haciendo, digamos que parte de su tesis de pregrado que publicamos en algún momento como uno de los primeros estudios de Monos Araña Café que han salido, y creo que el primero, creería yo, de comportamiento. Eh, y lo interesante es que Laura pues no se quedó ahí, ha sido una persona pues admirable en su obstinación y capacidad de lograr lo que se propone. Y, y pues rápidamente se fue a trabajar también con nosotros en Tiputini, en Ecuador. Estuvo, no me acuerdo cuánto, pero mucho más de un año, Laura. Un año y Eh, medio. Como año y medio siguiendo también a los monos araña ya. Y eso empató un poco con sus estudios doctorales en la Universidad de Austin con Anthony Di Fiore y algo raro pasó y eso no necesito explicación, pero se fue a trabajar con los churucos en vez de los monos araña, pero bueno, nada mejor que alguien tan comprometido para trabajar con esa especie también tan linda y tan interesante y de la cual se sabe relativamente poco. Y entonces, pues Laura terminó su doctorado hace unos meses, poquitos, ¿no? Como dos, tres, En agosto. en agosto, o sea, hace nada le tocó defender, obviamente, virtualmente, pero completó un trabajo lindísimo y hoy nos va a contar parte de lo que fue ese estudio que ha hecho con varios colaboradores y colaboradoras y que realmente han hecho un aporte gigante al conocimiento de los churucos, sobre todo que era un grupo que aún sigue siendo enigmático en su comportamiento social, pero cada vez sabemos más y yo creo que lo que nos va a presentar Laura hoy es supremamente inspirador e interesante. Entonces, Laura, mil gracias por acompañarnos. Qué rico tenerte como en casa acá en las charlas de la APC y bueno, tenemos muchas ganas de ver los resultados de tu trabajo, así que toda esta audiencia es tuya y mil gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, en serio, por la invitación. Eh, Voy a poner acá me dicen por favor si... Ah, no, ahí aparece bien. Bueno, pues Andrés se me robó un poco toda mi introducción, entonces les va a tocar oírlo un poquito otra vez, pero pues bienvenidos a todos acá a la charla que les voy a dar sobre las estrategias reproductivas en los churucos y sobre la importancia, y entenderán por qué, de las muestras fecales en todo este estudio del comportamiento de primates. Entonces, como les dije, Andrés se me robó un poquito digamos que la introducción. Quería comentarles un poquito cómo llegué yo a todo esto. Pues yo empecé en la Universidad de los Andes con Andrés, hablábamos ahí que ahí en esta imagen aparezco como si tuviera 8 años, era una casi que protobióloga iniciando, y debo confesar que en el momento en que yo llegué a San Juan del Carare a trabajar con los monos araña, me enamoré. Fue literalmente como un amor a primera vista. Apenas fui 2 semanas a San Juan y apenas volví de San Juan, yo le dije a Andrés, Andrés, quiero hacer la tesis de pregrado contigo. Y ahí empezamos a trabajar y dijimos, listo, cuadremos esto, y empecé a trabajar con los monos araña. Y como comentó Andrés, bueno, acá un videito para que todos vean el por qué me enamoré de los monos araña. Y esto resultó, como comentó Andrés, en un paper publicado sobre el comportamiento social de estos monos. Entonces, las diferencias entre los machos y las hembras, y veíamos cómo se comparaba esto en los fragmentos de bosque de San Juan del Carare con el resto, digamos que de la literatura publicada sobre monos araña en otras partes.
Interesantemente, para los que han tenido la oportunidad de conocer San Juan o oír las charlas, en este momento que fue cuando, digamos que los inicios, o más o menos los inicios del proyecto en San Juan, los resultados fueron muy interesantes. Encontramos que los monos se comportaban de una forma muy similar a lo que veíamos en otros monos, en otros ateles, en otros monos araña, en otros lados. Entonces decíamos, ¿será que la fragmentación sí está afectando o no? Y realmente en ese punto no se veían muchas diferencias, pero lo que sugerimos y lo que vemos que empezó a pasar después es que realmente la fragmentación empezó a afectar a estos monos mucho más y los comportamientos empezaron a cambiar muchísimo pues a medida que fue pasando el tiempo, al punto en que, digamos, el bosque donde yo trabajé, que era un bosque de 60 hectáreas relativamente continuo, por decirlo así, luego se convirtió en pequeños fragmentos de bosque y pues obviamente eso altera todos los comportamientos de estos monos araña. Como comentó Andrés, después de trabajar con monos araña en Colombia, me fui a trabajar en colaboración con Andrés y con Tony Di Fiore en Tiputini, en Ecuador, y ahí trabajé con estos otros monos araña, con los ateles Belzebuth, que de nuevo fue, yo creo que los ateles como género es lo que yo llamaría mi primer amor, y el primer amor nunca se olvida. Y realmente todos estos monos tienen un espacio muy especial en mi corazón porque fue lo que hizo enamorarme de la primatología. Entonces yo me enamoré de los ateles y como dice Andrés, yo pensé que yo iba a trabajar con ateles toda mi vida. Y de hecho algo que es muy interesante es que cuando yo estaba trabajando con los ateles en Tiputini, estos individuos estaban por todo lado, por todo lado. Entonces uno sigue a los ateles, los que han tenido la oportunidad de trabajar con hoteles, estos monos se mueven rapidísimo por el bosque y siempre llegaban los churucos a embolatarle a uno a los monos araña, los perdía por el resto del día, no los volvía a encontrar y tenía una relación de amor y odio con los churucos, porque entonces siempre hacían perder a mis individuos de estudio, pero como pueden ver acá en la foto, un poco sesgada, lo sé, pero son los monos más bonitos que hay. Son un peluche con cola prensil, realmente para mí son de los monos más bonitos. Y como comentaba Andrés, realmente en la literatura había muy poca información sobre estos monos. Obviamente, siendo estudiante de la Universidad de los Andes, tenía la influencia de Pablo Stevenson, donde las clases de ecología y de conservación siempre era hablando de los churucos, pero mirando en la literatura realmente habían muy pocos datos sobre el comportamiento social de los churucos y digamos que estos papers eran unos poquitos de Pablo Stevenson, Tony Di Fiore y de Nishimura en la Macarena, y esto me empezó a generar a mí mucha curiosidad sobre, bueno, cómo se comparan estos monos, estos churucos, con el resto de los atelinos. Yo llevaba trabajando en este punto casi que 2, 3 años con los ateles, como les dije, son mi primer amor, me parecían fascinantes, pero realmente había bastante información sobre los ateles y muy poquita sobre el género Lagotrix en general. Y esto fue lo que me llevó a mí a realmente empezar a, a querer trabajar con los churucos en Tiputini. Entonces, algo que a mí me interesaba mucho también siempre ha sido todo el tema de la selección sexual, los comportamientos reproductivos, y como les comenté, había muy poca información hasta ese punto. Había más información de los otros monos atelinos, ¿cierto? Entonces, estos que tienen la cola prensil, y que solo se encuentran en Centro y Suramérica. Y lo que veía es que mirando los papers que había de las estrategias reproductivas de estos monos atelinos, había datos sobre aulladores, monos araña, sobre los muriquís en Brasil, pero realmente había muy poco sobre los churucos y lo poquito que había era solo basado en datos comportamentales, mientras que en todas estas otras especies pues conocíamos datos tanto comportamentales como endocrinológicos, o sea, donde se complementaba el comportamiento con, digamos que estos análisis de hormonas para realmente entender esos comportamientos de las hembras en estos atelinos. Entonces,
Algo que es interesante dentro del grupo de los atelinos es que, a diferencia de los aulladores, donde usualmente lo que vemos es que hay un macho dominante que monopoliza la mayoría de las oportunidades de apareamientos, en los monos araña, en los churucos y en los muriquís, lo que vemos es que los grupos se caracterizan por ser un poco más grandes que en los aulladores. Los números son más grandes, usualmente alrededor de los 20 a 30 individuos, ¿cierto? Y también, a pesar que en aulladores hay grupos multimacho, multihembra, ¿cierto? Lo que vemos es que en arañas, en churucos y en muriquís, siempre hay varios machos dentro del grupo, no solo en ciertas especies o no solo en ciertos grupos, sino que siempre hay varios machos, y todos estos machos se ven copulando con las hembras, ¿cierto? No hay un macho dominante que monopoliza la mayoría de las cópulas. Entonces, tanto los machos como las hembras se ven copulando con individuos del sexo opuesto, ¿cierto? Aparte de esto, algo que es súper interesante es que hay muy poca competencia agonística por cópulas entre los machos del mismo grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que dos individuos, dos machos de un mismo grupo pueden estar cerca el uno al otro, ¿cierto? Y uno de estos puede estar copulando con una hembra y el otro macho como si nada. Entonces muchas veces veíamos, por ejemplo, un macho copulando y luego el otro macho a 10, 15 metros, que claramente puede ver que la cópula está ocurriendo, y no se veían estos enfrentamientos agonísticos, que es muy similar a lo que vemos, por ejemplo, en los muriquís. En los araña vamos a hablar un poquito, que es un poco distinto porque existe más lo que es la cópula en secreto. Aparte de eso, en este grupo de monos araña, churucos y muriquís, y pues en general vemos que los monos son bastante grandes y también tienen una tasa de reproducción muy, muy lenta. Entonces se reproducen más o menos cada 3 años, y esto hace que la selección de pareja sea importante, ¿cierto? Porque al tener una cría solo cada 3 años, entonces uno espera que las hembras realmente sean estratégicas en con quién se van a parear y con quiénes no, o con quién van a tener una cría y con quiénes no. Y aparte de esto, en estos grupos algo que es muy característico es que los machos son filopátricos, es decir, los machos son los que se quedan dentro del grupo, mientras que las hembras son las que se dispersan a otros grupos, ¿cierto? Y entonces esto también es importante porque esto se conoce que es un mecanismo, digamos, para evitar que individuos emparentados copulen entre ellos, que puede tener consecuencias negativas para las crías, ¿cierto? Entonces esto también hace que este sea otro nivel donde las hembras tienen que escoger a su pareja, porque en muchos casos lo que vemos es que los machos están en el mismo grupo con hembras que pueden ser sus madres, ¿cierto? Entonces, digamos que el número de machos con el cual las hembras se pueden reproducir va a estar limitado también, porque las hembras pues van a intentar evitar copular con machos emparentados. Entonces, estas dos frases que tengo acá resaltadas, el hecho que hay poca competencia agonística por cópulas entre machos del mismo grupo y que los machos emparentados están dentro del mismo grupo, esto permite que los machos de estos grupos tengan comportamientos de cooperación que pueden ser importantes, por ejemplo, cuando se encuentran con individuos de otros grupos, o también, por ejemplo, si están tratando de ahuyentar a un depredador. Entonces, estos comportamientos de cooperación son muy importantes en estos grupos. Ahora, entre los churucos y los muriquís, algo que vemos en estas estrategias reproductivas es que los machos son tolerantes, no solo entre ellos en general, en comportamientos de apareamiento, sino que también lo que vemos es que posiblemente haya otro nivel de competencia que sea un poco más discreto, ¿cierto? Donde los machos están compitiendo entre sí, digamos, por fertilizaciones, y no compiten entre sí, digamos que de manera agresiva, y esto también permite pues que los machos mantengan estas relaciones sociales de cooperación. Y hay varias, digamos que indicios morfológicos que nos permiten
decir, bueno, sí es posible que los churucos y los muriquís tengan esta competencia espermática. Por un lado, los testículos son bastante grandes en relación al tamaño corporal. Esto se puede evidenciar especialmente en los muriquís, como vemos en esta imagen, los testículos de este macho son supremamente grandes en relación al cuerpo. Y el pene de los machos también tiene una morfología muy interesante, y es que termina, digamos que a falta de un mejor término, el pene tiene una morfología en forma de trompeta, y esto se ha sugerido en otras especies también, que puede servir o que tiene una función de remover el esperma de otros machos del tracto vaginal de las hembras, ¿cierto? Entonces, estos dos datos morfológicos nos permiten decir, bueno, de pronto también hay competencia espermática en los churucos. Y aparte de eso, en los churucos también hemos visto cosas similares como en los muriquís, que tienen estos coágulos de esperma, ¿cierto? En los churucos también vemos algo similar, lo que nos sugiere que también puede haber competencia espermática. Ahora, en cambio, en los monos araña, a diferencia de los muriquís y de los churucos, algo que vemos es que las estrategias reproductivas son un poco distintas. Los monos araña, y también pues de lo que vemos en la literatura y en mi experiencia trabajando en Colombia y en Ecuador, usualmente uno no ve a los machos siendo como tan frescos con otros machos cuando están copulando, sino que lo que usualmente veíamos es que un macho y una hembra se alejan del resto del grupo y se aparean en secreto, ¿cierto? Entonces duran entre un par de horas o 1 o 2 días solo estos dos individuos y las crías de la hembra, y copulan varias veces, posiblemente para aumentar, digamos que el éxito de fertilización de ese macho con esa hembra. Y otra cosa interesante que es distinta en los araña a comparación de los churucos y los muriquís es que la competencia reproductiva entre machos puede ser agresiva e incluso puede llegar a ser letal. Hay casos en que en un contexto reproductivo, digamos que un macho mono araña atacó a otro, entonces digamos que no son tan tolerantes como lo que vemos en los churucos y en los muriquís. Ahora, en los atelinos, otra cosa que es muy interesante y que vemos es que usualmente son las hembras las que solicitan las cópulas a los machos, y esto lo hacen por medio de unos gestos faciales, como está acá en el video, donde las hembras hacen lo que llamamos un teeth chattering en inglés, o un chasqueo de dientes, donde cuando yo lo explico a la gente, literalmente las hembras, como esta que está acá en el video, se le acerca a los machos, o cuando está en proximidad de los machos les hace como ese chasqueo de dientes, y usualmente lo que ve uno es que justo después el macho llega y empieza la cópula, como vemos acá. Entonces, esto nos permite, digamos que hacer unas preguntas muy interesantes de, bueno, ¿a quiénes están solicitando estas hembras? ¿Con qué machos están apareando estas hembras? ¿Y cuándo lo están haciendo? ¿Cierto? Porque digamos que es importante tener en cuenta que las hembras no pueden quedar embarazadas en cualquier momento de su ciclo de ovulación, ¿cierto? Sino que solo durante una ventana pequeña, cuando las hembras tienen como mayor chance de quedar embarazadas. Y algo que también es interesante, no solo en los monos atelinos, sino en la mayoría de los platirrinos y muchas otras especies de primates también, es que la ovulación no es visualmente conspicua. Entonces, digamos que los machos no tienen, digamos que una señal visual para decir, bueno, la hembra está ovulando en este momento, yo debería aumentar, digamos que mis intentos de apareamiento con la hembra en este momento, que es cuando puede quedar más embarazada. Y esto también le permite a las hembras, digamos que tener ese poder de decisión, de cierto modo, de elegir con qué machos quiere aparearse y con qué machos no, ya que no están, digamos que, limitadas por los machos tanto al no tener esta ovulación conspicua, como por ejemplo vemos en los chimpancés y en muchos babuinos. Ahora, hablemos específicamente de los monos churucos, que es de lo que conocemos más poquito, ¿cierto?
A diferencia de los monos araña y de los muriquís, algo que es muy notable en los churucos, o al menos en los churucos de Tiputini, es que usualmente en cada grupo hay un macho que llamamos un macho grande, ¿cierto? Como vemos acá en esta imagen, el macho de la derecha es como mucho más robusto, tiene un pelaje como mucho más, más grueso, el pecho tiene como, el pelo es mucho más grasoso y más largo, y en general tiene un tamaño corporal más grande y unas características secundarias mucho más exageradas. Los testículos son mucho más grandes que en los otros. También pueden ver acá los músculos faciales también son mucho más prominentes que en otros machos. Pero lo que es muy interesante es que estos machos que son más grandes o que se ven más grandes que los otros no son dominantes sobre los otros machos de su mismo grupo. Entonces, como les comentaba antes, uno puede ver a un macho como este macho de la izquierda copulando con una hembra y luego tener al macho grande a 10 metros donde puede estar viendo esta cópula ocurrir y no se ven interacciones agresivas entre estos machos. Y antes de este estudio, y es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante, es que a pesar que digamos que no existen estas interacciones agresivas entre estos machos, parece que sí hay un sesgo reproductivo a favor de estos machos grandes. Entonces, algo que yo me estaba preguntando al comienzo de esta investigación es, bueno, si realmente estos machos grandes son la mayoría, son los papás de la mayoría de las crías, ¿será que las hembras están eligiendo aparearse con estos machos cuando son más fértiles? Y esto es básicamente, digamos que la base de este estudio. Bueno, y antes que se me olvide, hay otra cosa muy interesante de los churucos, y es que a diferencia de los monos araña y de los muriquís, los churucos muestran dimorfismo sexual. Entonces, los machos usualmente son más grandes que las hembras, especialmente estos machos que llamamos los machos grandes, ¿cierto? Entonces, esto sugiere que es posible que las hembras tengan unas preferencias reproductivas por estos machos grandes y realmente son los que están siendo los papás de la mayoría de las crías y son los más grandes. Eso nos hace preguntar, bueno, ¿será que las hembras están eligiendo aparearse con estos machos grandes cuando son más fértiles? ¿Sí o no? Sin embargo, a pesar que existen estos machos grandes y otros machos en el grupo, vemos que las hembras solicitan y copulan con casi todos los machos adultos y subadultos e incluso en ciertos casos juveniles del mismo grupo, ¿cierto? Y también hemos visto varios casos de cópulas extragrupo. Entonces vemos a una hembra de un grupo copular con un macho de otro grupo y es bastante común ver, digamos, que estas cópulas extragrupo. Y otra cosa que es muy interesante en los churucos que no se ve en otros atelinos es que existe lo que llamamos el acoso entre hembras, y es que cuando están copulando, a veces vemos a otra hembra llegar e interrumpir la cópula. ¿Y cómo lo hacen? Usualmente lo que pasa es que una de las hembras se acerca a esta pareja que está copulando y la hembra empieza a hacer como ese chasquido de dientes o incluso muchas veces empieza simplemente como muy chistoso, como que empiezan a tocar al macho mientras está copulando a tal punto que el macho, digamos que se separa de la hembra con la que está copulando y persigue a la hembra que estaba acosando, pero esto hace que la cópula sea interrumpida de tal manera que muchas veces la cópula no llega al punto, o el macho no llega al punto de la eyaculación. Entonces, esto es muy interesante y nos hace preguntar, bueno, ¿será que hay competencia sexual entre las hembras? Digamos que en la literatura y lo que leemos siempre es competencia sexual entre machos, tratando de pelearse por las hembras, pero oímos muy poco de esta competencia sexual entre dos hembras del mismo grupo, que es algo que vemos acá en los churucos, y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Entonces, con todos estos datos que conocemos o que conocíamos antes de los churucos, realmente la pregunta es, bueno, conocemos todos estos datos de comportamiento, pero realmente es muy difícil saber
con qué machos están copulando las hembras cuando están fértiles si no tenemos datos hormonales, porque como dije anteriormente, las hembras no tienen, digamos que una señal conspicua de cuando están ovulando, entonces esto, digamos que dificulta a los observadores decir, bueno, esta hembra está ovulando, no está ovulando, y por eso es que necesitamos los datos endocrinológicos para definir esto. Entonces, el objetivo principal de mi tesis de doctorado fue caracterizar estas estrategias reproductivas de los monos churucos en relación a la fertilidad de las hembras, y esto lo hice combinando varias metodologías de endocrinología, de datos de comportamiento y datos genéticos. En cuanto a la parte de endocrinología, lo que miré fue, comparé los ciclos ováricos entre hembras adultas y subadultas, perdón por los errores que hay ahí en la charla. En cuanto a comportamiento, miré, digamos, los periodos fértiles versus no fértiles de las hembras y con qué machos estaban apareando en estos periodos, y también antes y durante el embarazo. Como sabemos, mientras las hembras estaban embarazadas, pues no pueden volver a quedar embarazadas. Entonces es ver con qué machos están apareando cuando ya la hembra está embarazada y cuando realmente ya no es fértil. Y en cuanto a mirar con qué machos o con qué tipo de características tenían los machos cuando estas hembras están apareando, miré dos cosas en particular. Una es el tamaño corporal del macho, categorizando el macho grande en comparación con los otros machos, y también categorías básicas de edad. Entonces miré, comparé machos adultos con subadultos. Y finalmente, algo que hice fue mirar la parte genética. Entonces analicé los datos de maternidad y de paternidad y miré qué factores pueden llegar a influir el éxito reproductivo de los machos. ¿Será la edad, el tamaño corporal, o algo que también investigué es la estabilidad social del grupo, hasta qué nivel puede tener un impacto? Y esto es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, para posicionar a todos los que están viendo esta charla un poco sobre dónde fue que se llevó a cabo este estudio, esto fue hecho en Ecuador, en la Estación de Biodiversidad Tiputini, que yo creo que las personas que han tenido el privilegio de visitar este sitio conocen que es como un paraíso en tierra. Realmente es uno de los lugares más biodiversos del mundo. Y es uno de los lugares donde tenemos 10 especies de primates. Entonces es un lugar muy especial para los primatólogos porque en un solo día uno puede ver churucos, saquis, monos nocturnos, monos araña, aulladores, los pygmy, capuchinos, bueno, un montón de especies. Y aparte de eso, es una zona que ha estado poco intervenida por actividades antropogénicas, entonces no está fragmentada, y esto también ha permitido que haya una comunidad de depredadores casi que intacta en la zona, y digamos que no fácilmente, pero se puede ver que hay presencia de jaguares, pumas, jaguarundis, aves rapaces, ¿cierto? Como el águila arpía. Entonces, esto también es otra cosa que afecta estas dinámicas de grupo, ¿cierto? Porque los individuos también no solo tienen que competir entre ellos con otras especies arbóreas, sino que también tienen que, digamos que tener estos comportamientos de cooperación para prevenir ataques de depredadores. Entonces hablemos un poquito de los churucos en Tiputini. La especie que existe ahí son los churucos de tierras bajas o los Lagotrix lagotrica poepigui, y nosotros tenemos 4 grupos de estudio que se llevan investigando digamos que desde el 2009, si no estoy mal, pero continuamente desde el 2014. Y estos grupos los llamamos C, D, G y P. Y algo que es interesante es que digamos que el tamaño de estos grupos y el rango de hogar varía bastante, y usualmente lo que hemos visto a lo largo de estos años es que hay 2 grupos pequeños, que son el grupo C y D, que tienen entre 15 y 20 individuos, y luego hay 2 grupos más grandes, que son el grupo G y P, que tienen entre 30 y 35 individuos aproximadamente. Entonces, como les comenté,
para esta investigación colecté distintos tipos de datos. Entonces colecté muestras fecales para hormonas, observaciones de comportamiento, ¿cierto? Entonces, específicamente yo estudié las épocas de apareamiento del 2016 y del 2017. Y luego, para hacer los análisis genéticos, usamos los datos a largo plazo que hay en la estación sobre los churucos, que fue una investigación que empezó Tony con otros investigadores, con Chris Schmidt en el 2009, creo que fue, 2008, 2009. Y miramos específicamente para los análisis de parentesco, digamos que los individuos que nacieron aproximadamente entre el 2013 y el 2009, ¿cierto? Y las muestras que también colectamos en esa época que también corresponden a ciertos individuos que nacieron anteriormente a estas épocas. Y esto lo comparamos con las cópulas que vimos desde el 2014 hasta el 2018. Entonces, primero lo primero, para poder entender con qué machos las hembras están apareando, cuando son fértiles y cuando no, primero tenemos que analizar estos perfiles hormonales de las hembras. Entonces, para esto, lo que yo hice básicamente fue mapear, digamos, estos ciclos hormonales y caracterizar los periodos de alta fertilidad, como lo que llamamos el periodo periovulatorio, que es más o menos 3 días antes y después de la fecha estimada de ovulación, que es cerca cuando vemos digamos que ese incremento en los niveles de progesterona, también acompañado de unos incrementos en los niveles de estrógeno, ¿cierto? Que nos indican que la hembra ovuló. Y luego también miramos los periodos no fértiles, entonces esos que están por fuera del periodo de ovulación, ¿cierto? O también las hembras que están durante el periodo de embarazo, o hembras que simplemente no mostraron esos ciclos ováricos típicos de las hembras que están ovulando y que pueden quedar embarazadas. Y para esto, algo que usé fueron técnicas no invasivas para monitorear, digamos, que estos cambios hormonales en las hembras. Esto se puede hacer usando orina o, en mi caso, yo usé las muestras fecales. Entonces, lo que yo hice fue mirar la concentración de las hormonas a lo largo de, digamos que, de los días. Y en esta siguiente diapositiva les estoy mostrando cuál es el momento de mayor alegría para mí y para los asistentes de campo que trabajaron conmigo. Yo les decía, ustedes no se van a imaginar la felicidad que van a sentir en el momento que vean a una de nuestras hembras focales defecar, porque realmente sin estas muestras fecales, este estudio no hubiera sido posible. Entonces, estas muestras fecales las colecté de 10 hembras adultas ciclantes, es decir, que mostraban esos, o que potencialmente estaban mostrando o que podían quedar embarazadas. Y también durante nuestro estudio teníamos 2 hembras subadultas, a las cuales también les recolecté las muestras, digamos que para comparar con estas hembras adultas. Entonces, este es un gráfico muy básico de los métodos que yo utilicé durante los seguimientos. Básicamente, cuando el mono defecaba, asistentes de campo y yo colectábamos la muestra, y esa muestra lo que hacemos es ponerla en un tubo que tiene una combinación de agua y etanol, o de acetona y metanol, y esto lo que permite es que al agitarlo o usar un vortex por 5 minutos, esto va a liberar las hormonas en este medio. Y digamos que durante los últimos 20, 30 años aproximadamente, digamos que ha habido muchos avances en la tecnología para poder tener estas hormonas fuera de un laboratorio. Entonces lo que yo hice es que cuando tenía esta mezcla, donde las hormonas ya están liberadas en este medio, se centrifuga esa muestra y se pasa por lo que llamamos esta columna, ¿cierto? Donde básicamente lo que ocurre es que las hormonas quedan ligadas a esta columna y el resto sale. Y estas columnas, la gran ventaja es que las podemos mantener a temperatura ambiente por un periodo relativamente largo, más o menos unos de 3 a 6 meses, antes de poderlas analizar en los laboratorios. Entonces, una vez yo acabé mis datos, digamos que mi fase de campo, llevé esas muestras de Ecuador a Estados Unidos,
Y ahí fue donde empecé a hacer todos estos análisis de laboratorio. Estos análisis yo los hice en la Universidad de Wisconsin, en Madison, y debo confesar, cualquier persona que ha trabajado en el laboratorio por mucho tiempo sabe que no hay mejor remedio para seguir dándole al proyecto que reggaetón o vallenato o salsa o música o lo que sea, pero algo que lo permita a uno, digamos, que estar despierto, porque este es un proceso súper monótono, el cual me tomó, digamos que 6 meses de pipetear y pipetear y pipetear. Entonces, una recomendación para todos los que estén trabajando, vayan a trabajar en el laboratorio, consíganse una buena lista de reproducción de música, porque eso va a ser todo un poco más llevadero. Entonces, bueno, acá lo que yo analicé fue, digamos que metabolitos de progesterona y de estrógeno que me permiten analizar, digamos que estos ciclos hormonales de las hembras. Entonces, acá les voy a mostrar unos resultados muy básicos de lo que encontré, de estos datos de endocrinología, pero realmente es cuando lo combinamos con el comportamiento que se vuelve interesante. Acá simplemente les estoy mostrando un resultado de una hembra que, perdón, acá me quedo en inglés, que quedó embarazada, ¿cierto? Entonces acá vemos estos aumentos en niveles hormonales que nos indican estos periodos de ovulación, y luego cuando estos niveles hormonales se mantienen en concentraciones altas, es lo que nos da el indicio de, bueno, la hembra quedó embarazada, ¿cierto? Entonces ahí es cuando sabemos los periodos antes de quedar embarazadas o cuando están intentando quedar embarazadas y ya cuando están embarazadas. Luego tenemos hembras en nuestro estudio que muestran esos ciclos ováricos con esos picos que muestran la ovulación, pero que nunca quedaron embarazadas, nunca vimos esos niveles hormonales mantenerse que indicaran que habían quedado embarazadas. Y algo súper interesante o para mí es de los resultados más interesantes de esta tesis, es, a pesar de que el número de muestreo es muy poco, porque son solo 2 hembras subadultas que vimos, algo que vemos es datos contrastantes entre estas 2 hembras. Acá vemos que los niveles hormonales están bajos, 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 y realmente las 2 hormonas de estrógeno, las hormonas de estrógeno y de progesterona solo empiezan a aumentar justo antes de cuando vemos cuando vemos que las hembras se dispersan por fuera de sus grupos, o que desaparecen, debería decir desaparecen, y como en los churucos son los machos los que son filopátricos y las hembras son las que se dispersan, lo que creemos es que es un evento de emigración. Y eso lo vimos muy claramente en Gaby, que es una hembra subadulta. En otra hembra subadulta también vemos unos leves aumentos de estas hormonas ováricas. No es tan claro, pero vemos que estos pequeños cambios hormonales de las hormonas ováricas también ocurren justo antes de este evento de emigración de las hembras. Y esto es súper interesante porque contrasta lo que conocemos de otros monos atalinos. Tanto en los muriquís como en los monos araña, lo que vemos es que las hembras se dispersan de sus grupos antes de mostrar cualquier señal de ovulación o de estos cambios hormonales que pueden ser indicativos de la pubertad, o que estas hembras están alcanzando la pubertad antes de llegar a su madurez sexual. Y esto es algo que cuando hablemos de comportamiento y de genética, estos datos de estas subadultas se van a volver aún más interesantes, y ya les contaré por qué. Bueno, entonces ya el paso 1 lo teníamos claro, pudimos hacer estos perfiles hormonales para identificar estos periodos fértiles versus no fértiles de las hembras. Luego el siguiente paso era mapear los comportamientos sexuales en relación a estos perfiles hormonales. Entonces, lo que yo miré fue estos comportamientos sexuales. Incluí las solicitaciones de hembra a macho, entonces lo que les dije, estos comportamientos de chasqueo de dientes, o muchas veces también las hembras lo que hacían era tocar los genitales de los machos, o este tipo de invitaciones hacia los machos para empezar la cópula. También miré los datos de apareamiento
Y luego también las inspecciones de los genitales que los machos les hacían a las hembras. En muchos casos vemos que los machos se acercan a la zona genital de las hembras y huelen los genitales o en algunos casos lamen los genitales de las hembras, lo que creemos que de cierto modo de pronto los machos están tratando de identificar si la hembra está en un periodo fértil o no. Y algo que también miramos fue el marcaje anogenital de las hembras, que a las hembras, digamos que al brotar la orina o sus genitales en un sustrato, esto también puede dejar ciertas señales químicas en el ambiente que los machos también pueden después detectar para, digamos que saber si las hembras están ovulando o no, o de pronto les puede dar datos de si son fértiles o no. Es algo que aún no sabemos. Y otra cosa interesante, como les comenté antes de esta competencia entre hembras, son estas interrupciones. Acá quiero que vean este video un poco, donde en la parte de arriba no se ve muy bien, pero hay un macho copulando con una hembra y luego la hembra de abajo es la que está interrumpiendo la cópula, al punto en que el macho empieza a empujar, bueno, también hay un juvenil, pero empieza a empujar a la hembra, tratando de separarla, digamos, que se separe de la pareja que está copulando. Y en este caso, lo recuerdo, el macho terminó persiguiendo a la hembra, digamos que no hubo una eyaculación. Entonces, este es uno de esos casos de estas cópulas interrumpidas por otras hembras que pueden dar ciertos indicios de esta competencia reproductiva. Y para identificar si había ciertas preferencias sexuales hacia machos con ciertas características, como comenté, mire, digamos, diferencias de sus comportamientos dirigidas hacia adultos versus subadultos o machos grandes versus otros machos dentro del grupo. Bueno, esto también ya lo expliqué, miré esto en comparación a la fertilidad y lo analicé con distintos machos. Entonces, bueno, miremos los resultados. Algo muy interesante y que yo no me esperaba personalmente es que no encontramos ninguna relación entre el estado fértil de las hembras y el número de comportamientos sexuales que observamos. Entonces no vimos, como vemos acá en la gráfica de la izquierda, en la parte de la mitad es el día 0, que es el día estimado de la ovulación, y lo que está en rojo, digamos, que es esa ventana de fertilidad de esos 3 días antes y después de la ovulación. Y vemos que realmente los datos de comportamiento no aumentan digamos que en esta ventana cuando son más fértiles, ¿cierto? Vemos que realmente están frotando genitales, solicitando, siendo inspeccionadas y apareándose a lo largo del ciclo ovárico, y estos comportamientos no están concentrados en los periodos de alta fertilidad. Entonces, algo que encontramos haciendo modelos mixtos es que el estado fértil de las hembras no predice el chance de observar estos comportamientos sexuales, y obtuvimos el mismo resultado cuando hicimos los análisis comparando machos grandes con otros machos y adultos o subadultos. No había ninguna diferencia. Ahora, algo que sí encontramos en general es que sí había un mayor número de comportamientos sexuales antes de quedar embarazadas que cuando las hembras ya estaban embarazadas, que es algo que nos esperábamos, ¿cierto? Mientras las hembras están ovulando e intentando quedar embarazadas, fue cuando vimos el mayor número de comportamientos sexuales, lo cual no es muy sorprendente. Algo que sí encontramos es que las cópulas, las solicitaciones y las inspecciones de los genitales eran preferentemente con los machos adultos y no con los subadultos antes del embarazo. Entonces, cuando están ovulando las hembras, copulan, solicitan y son inspeccionadas preferentemente por machos adultos, más que cuando ya están embarazadas. Digamos que estas diferencias no las encontramos cuando comparamos machos grandes, o lo que llamamos machos grandes, con otros machos, simplemente con las categorías de edad. Y algo muy interesante que habla de todo esto que estamos hablando de la comunicación química es que solo los machos no adultos, o sea, solo los juveniles y los subadultos, inspeccionaron los genitales de las hembras después de quedar embarazadas. Ninguno de los machos adultos fue visto inspeccionando a las hembras una vez ya habían quedado embarazadas, lo cual
es bastante interesante porque nos da un indicio que de pronto estos machos adultos sí pueden detectar el estado fértil de las hembras antes y después del embarazo. Entonces, lo que encontramos en general es que estos patrones de apareamiento o estos comportamientos sexuales pueden ser el resultado de las hembras prefiriendo machos adultos cuando están ovulando, pero también de una mayor habilidad de los machos adultos para determinar el estado de embarazo de las hembras. Tal vez, digamos que puede ser o que los machos no tengan la capacidad de identificar cuando las hembras son fértiles o no fértiles mientras están ovulando, o simplemente por cuestiones metodológicas nosotros, digamos que tampoco pudimos detectar eso, dado que teníamos, que no podemos ver todas las cópulas que ocurren entre los individuos. Y esto de la comunicación química es muy interesante en los churucos porque hay varios registros, digamos, hay varios registros de que estos comportamientos asociados con la comunicación química, como es el marcaje, ¿cierto? Y las inspecciones, pueden estar relacionadas con comportamientos reproductivos. Acá tengo simplemente un pequeño video de un macho haciendo ese marcaje, que puede estar dejando, digamos que tienen glándulas acá en el esternón y pueden dejar, digamos que esa señal química en el ambiente. Y en la tesis de pregrado de Natalia Camargo, que fue la primera charla de primatología en casa, antes de trabajar con los chimpancés en Kivale, Natalia trabajó con los churucos en Tiputini, y lo que encontró Natalia es que estos comportamientos de marcaje se dan más durante la época reproductiva que durante la época no reproductiva. Como vemos acá en esta gráfica, en azul vemos estos comportamientos durante esa época de apareamiento y en verde cuando están fuera de la época de apareamiento, y estos resultados fueron significativos, corroboran un poco lo que ya se había encontrado antes, lo que encontró Tony Di Fiori con Andrés y con Pablo Stevenson, con los monos de Tinigua y también de otra zona cerca a Tiputini, donde se ve una correlación, ¿cierto?, entre los datos, entre los comportamientos de marcaje y cuando ellos vieron que las cópulas estaban ocurriendo. Entonces esto nos hace pensar que realmente esta comunicación química juega un papel bastante importante en los comportamientos reproductivos de los churucos. Y esto me lleva a volver un poco a los comportamientos que vimos en las hembras subadultas. Como les comenté, ambas hembras lo que encontramos es que mostraron esos indicios de pubertad o cambios hormonales justo antes de dispersarse a otros grupos. Y en una de ellas, en Gaby, que fue la que mostró, digamos que los mayores cambios hormonales, lo que vimos es que justo cuando vemos el primer indicio de ovulación, es al mismo tiempo que vimos los primeros comportamientos sexuales en esta hembra. Fue la primera vez que la vimos copular, ser inspeccionada por los machos y también solicitar a los machos de su mismo grupo. Y algo que quiero hacer el vínculo acá es que esto puede estar todo relacionado con esta idea de la comunicación química en los churucos. ¿Por qué? Algo que vemos en los churucos que es muy distinto en los muriquis y en los ateles es que, uno, los encuentros entre grupos son bastante comunes y el sobrelapamiento del rango de hogar es bastante alto. Incluso a veces puede llegar a ser el 100%, como vemos acá. Estos grupos tienen un sobrelapamiento bastante alto, y lo que esto puede permitir es que de pronto la presencia de esas señales químicas de otros machos que están haciendo ese marcaje del pecho, eso puede generar que se acelere un poco el estado de pubertad en las hembras. Esto puede, de cierto modo, disparar ese periodo de pubertad o de madurez sexual en las hembras subadultas antes que se dispersen a otros grupos, ¿cierto? Y esto se ha encontrado digamos que en experimentos que se han hecho con ratones y con otras especies, donde al introducir a un macho nuevo dentro de un grupo, se dispara la pubertad de las hembras. Empiezan a haber estos cambios hormonales. Entonces puede ser que al estar estas señales químicas en el ambiente, por ese sobrelapamiento de grupo,
y porque hay constantes encuentros entre grupos, esos machos nuevos de otros grupos pueden estar disparando esta pubertad en las hembras subadultas, lo cual hace que sea distinto de lo que vemos con otros atelinos. Sin embargo, antes de avanzar, mostrar que esto debe ser tomado con cuidado porque son solo datos preliminares. Nuestro número de muestreo realmente es solo 2. Y también esto, digamos que esta idea que las hembras están llegando a la madurez sexual justo antes de dispersarse o justo después, que contrasta con los muriquís y con los arañas, también lo hemos visto de datos demográficos y genéticos que indican que estas hembras pueden tener un embarazo exitoso, es decir, que la cría o dieron a luz a la cría y que la cría sobrevivió, que conozcamos más de 2 años, justo después de haber emigrado de su grupo natal. Tenemos el caso de una hembra que se dispersó del grupo P al grupo G, los que trabajaron conmigo, esta es Gladys, antes se llamaba PIF, y ella estaba en el grupo P en el 2015, en octubre del 2015, y un año después, en septiembre del 2016, tuvo su primera cría, que por datos genéticos sabemos que el padre de esa cría es un macho del grupo G y no del grupo P. Entonces, todos estos datos hormonales de comportamiento, demografía y de genética nos hacen entender que estas hembras churucas son distintas a los muriquís y a los monos araña, en que pueden llegar a la madurez sexual mucho más rápido que tal vez en otras especies, como comenté, como ateles y braquiteles. Bueno, entonces me estoy alargando un poco. En resumen, los comportamientos sexuales no se limitan solo a cuando las hembras son fértiles y pueden concebir. Las hembras tienen interacciones sexuales con machos adultos y subadultos durante periodos fértiles y no fértiles. Y como comenté, la comunicación química parece jugar un papel supremamente importante en estos comportamientos reproductivos de los churucos. Ahora la pregunta es, ¿por qué están copulando estas hembras durante periodos de baja fertilidad o cuando no pueden quedar embarazadas? Entonces, una de las cosas que creemos es que puede ser para confundir paternidad entre varios machos, ¿cierto? De tal forma que las hembras pueden recibir mayor protección para ella y para sus crías, no solo de uno, sino de varios machos, si varios machos creen que son el potencial papá de la cría, pero también puede ser para afianzar relaciones sociales entre el macho y la hembra. Y esto lo hemos visto, digamos que estas interacciones se evidencian un poco en las relaciones que hay entre los machos y las crías entre los churucos. Acá vemos un video de Cusco. Acá esto no es una hembra con una cría, sino que es un macho que está alzando una cría, está interactuando. Los machos son súper tolerantes de las crías. Y entonces la pregunta es esto el resultado de la confusión de paternidad? ¿Realmente Cusco está siendo tolerante a la cría porque él cree que es el papá? ¿O realmente porque sabe que es el papá? En este caso, sabemos que Cusco genéticamente es el papá de Cotopaxi, pero digamos que es imposible para nosotros saber si Cusco sabe que él es el papá de esta cría o no. Entonces no sabemos si es por confusión de paternidad o si existen ciertas señales, que también pueden ser químicas, donde Cusco tenga la certeza que esa cría es de él. Por otro lado, esta también puede ser una estrategia, digamos que estas relaciones entre los machos adultos y los infantes puede ser una estrategia que tienen los machos para fortalecer esos lazos sociales con las hembras y potencialmente aumentar las posibilidades de que esa hembra se aparee con ese macho en un futuro, lo cual puede traer ventajas reproductivas al macho. Ahora miremos un poco lo que encontramos de la interrupción de las cópulas por parte de las otras hembras, o lo que llamamos el acoso entre las hembras. Vimos que más o menos el 50%, un poquito menos de las cópulas que observábamos fueron interrumpidas, ¿cierto? Y más o menos un 20% fueron interrumpidas por hembras adultas o subadultas. Cuando comparamos esto con los datos de hormonas, lo que encontramos es que solo una cópula fue interrumpida cuando la hembra estaba en su periodo de periovulación.
todas las otras cópulas que fueron interrumpidas, la hembra que estaba copulando, la hembra que interrumpió la cópula estaba en un periodo de baja fertilidad. Entonces, una de las hipótesis que yo tenía en un comienzo es como, bueno, de pronto las hembras interrumpen las cópulas para evitar, digamos que perdón, se me metió el Spanglish en la cabeza, sperm depletion o que sea el agotamiento del esperma, ¿cierto? Si este macho es un macho con el cual la hembra quiere quedar embarazada. Pero dado que las hembras que interrumpían las cópulas estaban en baja fertilidad, este realmente no es el caso. Por otro lado, lo que encontramos es que el 50% de las veces que las hembras fueron acosadas, la hembra que estaba copulando sí estaba en un periodo de alta fertilidad. Entonces, la hembra que interrumpe no es fértil o no estaba fértil usualmente, pero la que fue interrumpida sí estaba en un periodo de alta fertilidad. Entonces, lo que creemos es que este acoso entre hembras puede ser una estrategia para que las hembras eviten que otras hembras queden embarazadas, y esto de cierto modo puede reducir la competencia tanto por recursos de alimento o por los beneficios que las hembras pueden llegar a recibir de los machos, ¿cierto? Si los machos limitan las posibilidades que ellos sean los papás de tantas crías, pero creen que es el papá de mi cría, entonces va a dedicar más tiempo, ¿cierto? A atender, a cuidar a mi cría o pues a la hembra y a la cría. Entonces esto, como digo, puede ser de cierto modo una competencia entre las hembras para evitar futuros embarazos que pueden limitar, digamos que la atención de los machos hacia esas hembras. Bueno, me voy a adelantar en estas conclusiones porque nos está pasando el tiempo y esto es algo que ya dije. Vamos a la parte de los patrones de paternidad, que es súper interesante. Entonces, ya que conocemos un poco lo que pasa en los comportamientos sexuales en relación a las hormonas, la pregunta ahora es cómo vemos reflejadas estas estrategias reproductivas en los patrones de paternidad. Antes que nada, quiero aclarar que este no es mi trabajo que he hecho yo sola. Esto ha sido un trabajo que se ha hecho durante muchos años, desde el 2013, casi desde que yo empecé el doctorado, de la mano de mi profesor de doctorado, Anthony Di Fiore, y también de Kelsey Ellis, que es otra estudiante doctoral de Tony. Entonces acá lo que miramos fue estos datos a largo plazo, desde el 2014 más o menos. Miramos estas cópulas entre el 2014 y el 2018 y los análisis de parentesco de las heces que colectamos entre el 2013 y el 2019, tanto de los grupos focales, de nuestros 4 grupos focales, y también oportunísticamente colectamos estas muestras de grupos vecinos. Y usamos 10 marcadores microsatélites para hacer estos análisis de parentesco. Entonces, como pueden ver acá, mi tesis se basa mucho en colectar muestras de popó. Bueno, algo súper interesante que encontramos es que había diferencias muy claves entre los grupos que tenían a un macho grande y los grupos que no. Como les comenté, los grupos P, G y C tenían ese macho a un macho que era conspicuamente más grande que los otros. Y en estos 3 grupos lo que encontramos es que esos machos grandes son los que genéticamente son los papás de la mayoría de las crías que nacieron dentro de ese grupo. Entonces, tanto Chromio, Kip Moncari y Finn, que eran esos machos grandotes, son los que tuvieron el mayor número de crías analizadas en nuestro análisis. También vemos que otros machos tienen crías, pero en una menor proporción. Y lo curioso es que cuando comparamos estas paternidades con las cópulas que observamos durante el mismo periodo, ¿cierto? Entonces, mirando solo las paternidades de las crías nacidas entre el 2015 y el 2018 y comparándolo con las cópulas entre el 2014 y el 2017, vemos que a pesar que los machos grandes, que son estos que están digamos que en un gris más oscuro, a pesar que estos machos grandes no están copulando
más o en una proporción más alta que los otros machos, sí son los que están teniendo el mayor número de crías. Entonces encontramos que hay una diferencia muy clave entre el comportamiento y las paternidades. Entonces la pregunta es ¿por qué? Una de las razones puede ser que, similar a los monos araña, ¿cierto? Los monos estén copulando en secreto. Y esto es algo que hemos visto en campo. Hemos visto que a veces no es tan claro como en los monos araña, pero a veces veíamos que un macho y una hembra se alejaba no por días o varias horas, sino unos cuantos minutos, se alejaba un poco del grupo y copulaban antes de volver al grupo. Algo que se me olvidó mencionar es que nosotros decimos que los monos churucos se mueven como una gran ameba, ¿cierto? Es una gran ameba que se mueve junta, pero muy dispersa. Y al estar dispersa, esto puede permitir que dos individuos se alejen un poco, estando todavía en la vecinidad del grupo, copulen y puedan volver, y digamos que esta cópula en secreto queda inadvertida por los demás. Y también algo que es claro es que los comportamientos de apareamiento muchas veces son difíciles de observar, ¿cierto? O si lo hacen en secreto, los investigadores no las podemos observar, lo cual tal vez puede marcar estas diferencias entre la paternidad y el comportamiento. Por otro lado, como comenté inicialmente, también puede ser que la competencia espermática entre machos juegue un papel muy importante, digamos que en los resultados de paternidad. Y como comenté, esto es consistente con los rasgos morfológicos que vemos, donde el macho grande del grupo usualmente es el que tiene los testículos más grandotes, ¿cierto? Y dado que los machos tienen este pene en forma de trompeta, también puede, digamos que, ayudar a quitar el esperma de otro macho que esté en el tracto vaginal de las hembras. Entonces esto hace que el volumen espermático sea algo muy importante, digamos, en el éxito reproductivo de los machos. Entonces puede ser, es posible que estos machos con testículos más grandes, que usualmente son más grandes en general, tengan un mayor número de paternidades por esta competencia espermática entre los individuos. Y algo que es importante aclarar o mencionar es que esto, como comenté inicialmente, esto puede ayudar a evitar que los machos compitan agresivamente entre ellos y así mantener esos lazos sociales entre ellos, ya que estos son machos que están emparentados y, digamos, estos comportamientos de cooperación entre machos son importantes. Ahora, si miramos el éxito reproductivo de los machos a través de los años, la imagen es un poquito más borrosa, ¿cierto? Las cosas no son tan claras. Esta es una tabla que yo personalmente no me gusta presentar, pero muestra un poco cómo cada año o cada periodo de años, cada individuo tiene un distinto éxito reproductivo. En azul tenemos a los machos que en algún punto durante nuestra investigación consideramos el macho grande, ¿cierto? Mientras que los otros en naranja son los machos, lo que yo llamaría normales o de menor tamaño en comparación a estos machos grandes. Y acá podemos ver que sí, que estos machos grandes son los que tienen la mayoría de las crías, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, nos centramos un poco en Gary, por ejemplo, que tenemos registros en que tuvo hijos antes del 2018, luego entre el 2018 y el 2012, y ya después dejó de tener crías. Lo mismo con Gipmunk y Chromeo. Son los que monopolizan la mayor de las paternidades, pero eventualmente, a medida que van pasando los años, otros monos, otros machos, empiezan a ganar éxito reproductivo. Entonces, por ejemplo, acá en el grupo G vemos que Gary era el que tenía la mayoría de las crías, luego Gipmunk, y parece que en los últimos años es Goodwin el que ha empezado a tener un mayor éxito reproductivo, lo cual nos hace preguntar, bueno, si analizamos esto en distintos periodos de tiempo, vemos un patrón un poco distinto a si analizamos todo en conjunto, teniendo en cuenta todos los años y todo el éxito reproductivo de un macho a lo largo de su vida. Entonces, lo que creemos es que es posible que los machos adquieran un mayor tamaño corporal y características secundarias a lo largo de su vida. Entonces puede ser que no es solo el tamaño corporal, sino también la edad de los individuos, lo que puede estar afectando su éxito reproductivo.
Esto, por ejemplo, lo vemos en Gael, que en el 2013 acá pueden ver que tiene un cuerpo un poco más pequeño, ¿cierto? No es tan musculoso. Y en el 2019 que vimos a este mismo individuo, vean la musculatura que tiene en el pecho, en los brazos, en las piernas, es mucho más grande. Entonces, puede que no es que sea el hecho que hay un solo macho grande en cada grupo, sino que los machos van ganando cierto tamaño corporal a medida que va pasando el tiempo. ¿Cierto? Y esto también se ha evidenciado un poco en otros primates, en chimpancés o en macacos también vemos que a medida que los machos llegan a una edad senil, ¿cierto? Que se vuelven mayores, van perdiendo un poco ese éxito reproductivo que tal vez tenían en un comienzo cuando estaban en, digamos que en un punto clave de su vida cuando tenían la mayoría de las crías. Y estos son datos anecdóticos, pero digamos que esto lo vimos un poco en algunos machos que consideramos los machos grandes, que en el 2018 y el 2019 empezaron a mostrar ciertos rasgos de envejecimiento. Por ejemplo, tenemos a Chromeo, que está acá en esta imagen. A lo largo de los años lo empezamos a ver como de un tamaño corporal más chiquito. Digamos, asistentes que trabajaron para mí en el 2018 decían, Chromeo ya no se ve tan grande como antes, se ve un poco más pequeño, pero también todavía mantenía como esas características secundarias de tener el pelo largo en el pecho y digamos que otras partes de la musculatura, pero puede ser que estén envejeciendo y a medida que van envejeciendo, pues su éxito reproductivo va bajando, lo cual puede explicar que otros machos empiecen a tener un mayor éxito reproductivo, a pesar que en ese punto no son el macho grande visiblemente para nosotros los investigadores. Ahora, por último, quiero hablar de cómo la estabilidad de un grupo también puede afectar el éxito reproductivo de los machos. Como les comenté, 3 grupos tenían ese macho grandote, pero había un grupo, el grupo D, históricamente no ha tenido como esa presencia de un macho grande en el grupo y es el único grupo donde vemos que las paternidades están más distribuidas equitativamente en los machos que están en ese grupo. No hay un macho dentro de este grupo a comparación de los otros que domine las paternidades, ¿cierto? Entonces esto es algo súper interesante, bueno, porque en este grupo no vemos ese sesgo reproductivo que vemos en otros grupos. Y algo que es súper interesante de este grupo es que desde el 2019, desde que se empezaron a estudiar en Tiputini, han mostrado como unos indicios de inestabilidad en la residencia de los machos. Usualmente se veía machos desconocidos, ¿cierto? Cualquiera de los asistentes que ha trabajado en Tiputini sabía que el grupo D era una pesadilla, porque literalmente uno podía estar con el grupo y llegaban machos que no teníamos ni idea quiénes eran y andaban con el grupo como si nada. Parchaban con el grupo 1 o 2 días, semana, y luego no los volvíamos a ver, ¿cierto? O lo contrario, veíamos machos que se iban del grupo por 1, 2 meses, a veces toda una temporada de campo, y pensamos que se habían ido a otro grupo o que se habían muerto o no sabíamos, y luego 1 o 2 años después volvían al grupo. Entonces vemos que en este grupo, a diferencia de los otros que digamos, la residencia de los machos es más estable sobre el tiempo, en el grupo de esta había como mayor inestabilidad. Entonces es posible que también esta estabilidad del grupo afecte el éxito reproductivo de los machos. Y por último quiero comentar otros resultados interesantes de la tesis, es un poco sobre la dispersión secundaria que puede que exista en las hembras. Datos genéticos nos indican que hay 1 o 2 hembras que pueden mostrar o que potencialmente tuvieron dispersión secundaria. Tenemos el caso de una hembra que no sabemos de dónde vino, probablemente se dispersó de su grupo natal y llegó al grupo G, estuvo en el grupo G por un tiempo y luego colectamos una muestra de ella en el grupo G y ha tenido crías tanto con machos del grupo G como del grupo D. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que las hembras no solo se dispersan una vez a lo largo de la vida, sino que también puede haber dispersión secundaria,
lo cual de nuevo nos trae la pregunta de, bueno, ¿por qué la hembra se dispersó a otros grupos? ¿Estaba buscando otras posibilidades de apareamiento? Y vuelve a traer la pregunta de la importancia de la escogencia de pareja para los comportamientos reproductivos de las hembras. Aparte de eso, tenemos datos de comportamiento, como les comenté, en que las hembras copulan no solo con los machos de su grupo, sino también de otros grupos. Entonces, algo que creemos es que es posible que las hembras estén usando estas cópulas extragrupo, ¿cierto? Como existe este sobrelapamiento, no especial, sino espacial, perdón por el error ahí también, como existen estos rangos de hogar que se sobrelapan entre sí, las hembras pueden tener esas oportunidades de aparearse con machos de otros grupos y de cierto modo pueden estar empezando a generar unos lazos sociales con machos de otros grupos en el potencial caso que esa hembra se disperse a ese grupo en un futuro, ya tiene de cierto modo un aliado en ese grupo. Entonces no es como llegar a un grupo nuevo, sino que es llegar a un grupo donde de cierto modo ya existe cierta familiaridad entre los individuos. Entonces, bueno, ¿qué nos deja toda esta investigación? Muchas preguntas. Realmente esta investigación considero yo que fue un abrebocas a los comportamientos reproductivos de los churucos, pero realmente tenemos mucho que aprender y necesitamos estudios a largo plazo para poder aclarar muchas de estas preguntas. Algo que a mí me gustaría investigar es, por ejemplo, si existe una correlación esto entre las características o si es solo unos machos que alcanzan este tamaño corporal gigante. Luego también ver si la estabilidad del grupo o la presencia de esos machos grandes afecta el sesgo reproductivo. En este caso solo tenemos un grupo donde existe esta inestabilidad. Nos gustaría ver esto o agrandar el estudio y ver esto en otros grupos. También ver si todas las hembras alcanzan la pubertad antes de migrar a otros grupos. Nuestros casos son 2, ¿cierto? Que es muy poquito para hacer cualquier conclusión, pero seguir a estas hembras que se dispersan es muy difícil porque no conocemos a qué grupos se están moviendo. Entonces realmente necesitamos seguir siguiendo y digamos que prestarle atención a estos individuos que no son adultos para ver realmente qué rol y qué dinámica juegan dentro del grupo y qué pueden, digamos, cómo estos grupos pueden estar influenciando su comportamiento y también sus hormonas, ¿cierto? Si realmente es esta comunicación química que está disparando la pubertad en estas hembras. Y también seguir estudiando a las hembras y digamos que los comportamientos reproductivos y también de afiliación con los machos para ver si estos lazos sociales entre machos y hembras permite que los machos en un futuro tengan más oportunidades de apareamiento o si las hembras se relacionan solo con estos machos para recibir los beneficios que le pueden traer los machos como de protección o alimento. Básicamente tenemos muchísimas preguntas más que contestar con esta investigación. Entonces, por último, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron acá en esta charla. También, más que nadie, quisiera agradecer a todas las comunidades indígenas de Yasuní, de Tiputini, de Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, de toda la Amazonía y de todo, digamos, de todos los trópicos que realmente han sido los que nos han permitido llevar a cabo estos estudios. Si no fuera por estas comunidades indígenas, probablemente ya, digamos que las maquinarias de la industria ya hubieran acabado con estos bosques, ya hubieran talado todo esto para buscar petróleo que no duraría ni 2 segundos en esta tierra. Entonces, realmente este es un llamado, digamos, que a un apoyo y un llamado a aumentar la colaboración que tenemos con las, o aumentar el apoyo y la colaboración que no es tan prevalente con las comunidades indígenas. Estamos viendo en Colombia también que muchos líderes sociales están viendo, los están asesinando para básicamente arrasarles sus territorios
poner concesiones mineras y de petróleo que realmente no le traen un beneficio, sino a unas pocas personas que están en la parte alta de la cadena económica, por decirlo así, y realmente necesitamos una mayor colaboración con las comunidades indígenas y no solo llegar con esta mirada de investigación y de ciencia y voy a hacer esto que personalmente, y me avergüenza decirlo un poco, fue lo que yo hice en esta investigación, pero viendo todo lo que está pasando, digamos que es un momento de sacudirnos y de abrir los ojos para cambiar un poco la forma en la que estamos haciendo nuestras investigaciones. Bueno, y por último, también quiero agradecer a todas las entidades de financiación que, como todos sabemos, siempre la parte más difícil de todas estas investigaciones es conseguir el dinero. Entonces, muchas gracias a estas entidades, al comité de mi tesis doctoral y a todos los asistentes y a la familia en Tiputini que hizo que este lugar sea mi lugar favorito en el planeta definitivamente. Y con eso abro a preguntas si es que tenemos tiempo porque creo que me pasé un poquito más de la cuenta. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenas noches. Muchas gracias por este espacio, por compartir siempre tus experiencias, tus conocimientos y en particular gracias por ese mensaje al final. Creo que no debemos olvidar como ese componente social siempre que visitamos pues tantos lugares en campo. Entonces, me parece muy importante. Te voy a dirigir algunas preguntas que hemos recibido por Instagram y por Zoom. Entonces, bueno, ¿se han reportado casos de parejas homoparentales? Sí, gracias a quien haya hecho esa pregunta. No, perdón. Me emocioné un poco y digamos que mi cabeza creo que lo tradujo a relaciones entre individuos del mismo sexo. Parejas, no, ven, ¿cuál es la pregunta? ¿Parejas homoparentales? Sí, sí, creo que vale. A ver, digamos, en los churucos no vemos casos de, como por ejemplo en los monos monógamos, donde hay un macho y una hembra que están con su cría todo el tiempo, ¿cierto? Usualmente lo que vemos es que los machos y las hembras se aparean, pero el macho, digamos que los machos, una vez nace la hembra, los machos realmente no saben quiénes son sus crías, pues nosotros creemos que no saben, porque las hembras copulan con todos los machos del grupo. Entonces no hay como una relación especial donde un macho digamos que asuma el rol de padre constante de una cría, sino que interactúan con todas las crías del grupo, ¿cierto? Entonces digamos que en ese caso no es que haya dos individuos del mismo sexo o del sexo opuesto, encargándose de la crianza de un individuo, sino que usualmente es simplemente la cría con la mamá y los chiquitos interactúan con los machos del grupo. Okay. Muchas gracias. Otra pregunta es, a ver, en hábitats más intervenidos, ¿cómo crees que podrían verse afectados los comportamientos hormonales y los comportamientos reproductivos en general? O sea, digamos, esa es una excelente pregunta que me encantaría investigar. Mi respuesta es no sé, pero digamos que algo que vemos muy claro es los niveles de estrés, digamos, todo lo que puede causar los ambientes que están intervenidos o fragmentados puede aumentar el nivel de estrés de las hembras, lo cual por un lado les puede bajar, digamos que sus defensas, ¿cierto? Pero también puede afectar estos ciclos reproductivos, puede generar mayor esterilidad o, digamos, infertilidad, perdón. Tenemos un caso de una hembra en Tiputini que no hablé mucho de ella hoy, pero es una hembra que llevamos estudiando desde el 2014 y no ha tenido una sola cría. No sabemos si es porque, digamos que ya está en una edad mayor donde ya no tiene crías o si realmente simplemente es infértil, pero pues
digamos que todas estas afectaciones antropogénicas que pueden generar un mayor estrés en los individuos también pueden tener estas repercusiones sobre las hormonas ováricas que pueden llegar a que las hembras, digamos que los ciclos hormonales no sean los normales, y eso puede bajar la fertilidad, y en una especie donde las hembras se reproducen cada 3 años, donde solo tienen una cría, donde estos periodos, estas historias de vida son tan lentas, pues eso puede ser muy, pues puede ser malo para la especie en general. ¿Respondí? ¿No respondí? Hola, sí. Problemas técnicos. Muchas gracias, muy interesante, pues ojalá se puedan extender más investigaciones a estos temas en futuros próximos. ¿Piensas que la reducción del número de machos en comparación con el número de hembras en las tropas puede influir en un futuro pues, a la endogamia dentro de la especie o estas poblaciones? Pues volvemos al punto de los ambientes fragmentados y los no fragmentados, porque digamos en un ambiente no fragmentado, como es el caso de Tiputini, digamos que ahí lo que juega un papel súper importante es la dispersión, ¿cierto? Entonces, para evitar que existan estos comportamientos endogámicos, pues las hembras se dispersan a estos grupos para no terminar, digamos, en un grupo con todos sus hijos o con todos los machos que estén emparentados, ¿cierto? Entonces, al tener la oportunidad de dispersarse a otros grupos, eso permite evitar, digamos que estos problemas de endogamia, pero a medida que seguimos acabando con los bosques, pues esto va a afectar muchísimo, tal como se ha visto, por ejemplo, con los monos araña en donde trabaja Andrés Link, en San Juan del Carare, donde está el mono, los monos albinos, ¿cierto? Que al aumentar la fragmentación, estos monos no van a tener a dónde ir, y como son monos que son estrictamente arbóreos, que no se mueven, digamos, en el suelo, sino que solo se mueven en los árboles, pues si no tienen árboles para moverse, van a estar restringidos en sus pequeños grupos al punto en que van a empezar a parearse entre ellos, y pues esto va a aumentar todos los problemas de endogamia que pues de nuevo puede ser fatal para la especie. Okay. Y bueno, ya para ir terminando, nos preguntaba si paralelo a tu estudio has observado alguna diferencia en la frecuencia de agresiones intergrupales en los periodos de ovulación y en los periodos de no ovulación. Esa es una muy buena pregunta, es algo que digamos que no hemos analizado todavía en cuanto a las agresiones, pero algo que sí vemos es que estos encuentros entre grupos, y esto es parte de la investigación que hizo Kelsey Ellis, en estos encuentros entre grupos, que digo, los encuentros entre grupos son más frecuentes, digamos que durante la época de apareamiento o cuando hay un mayor número de hembras que están activamente copulando en la población, ¿cierto? Entonces, de cierto modo, estas interacciones entre grupo también están siendo influenciadas por estos comportamientos reproductivos, lo cual tiene mucho sentido, ¿cierto? Si los machos, si vemos que hay casos de cópulas entre individuos de distintos grupos y existe este nivel de sobrelapamiento, pues digamos que los machos, tanto los machos como las hembras, también pueden estar intentando encontrarse entre los grupos, buscar otras potenciales parejas para parearse, caso que puede que no se dé, digamos que fuera de este periodo de apareamiento. Y un dato muy particular y muy interesante es que cuando estábamos haciendo esta investigación, por ejemplo, había un grupo, el grupo G, en el 2018, creo. En ese grupo no había, todas las hembras tenían crías chiquitas, todas. Y al tener crías chiquitas, todas estaban lactando, entonces las posibilidades de quedar embarazadas era muy, muy poquito. Y justo en esas fechas, ¿cierto? En ese año, veíamos que
casi todos los machos del grupo, este es uno de los grupos más grandes, y casi todos los machos de ese grupo estaban perdidos. Los asistentes de campo no los podían encontrar, no tenían ni idea de dónde estaban, y siempre que los encontramos era en interacciones de grupo con un grupo donde sí había hembras que estaban ovulando. Entonces es interesante ver esto, que los machos están activamente buscando a las hembras para copular, sobre todo cuando estas oportunidades de apareamiento no están en sus grupos. Entonces, esto es de estas cosas que nos gustaría seguir investigando para, digamos, para recopilar más información que nos diga, bueno, realmente si es que están buscando estos, si están teniendo estas interacciones entre el grupo para buscar potenciales posibilidades de apareamiento, o si es otra cosa que no estamos considerando en este momento. Genial, qué bueno tener la oportunidad de presenciar todo ese tipo de dinámicas. Muy bonito. Y bueno, muchas gracias, Laura. Ya la última pregunta es, ¿qué opinas o por qué no usar la calidad de los lazos sociales entre machos y hembras como predictores de paternidad, como por ejemplo patrones de grooming, agresiones, proximidad y otros? Sí, digamos que eso es algo que queremos hacer a largo plazo. El problema es que los datos de comportamiento que tenemos ahorita en comparación con las paternidades son, de cierto modo, relativamente pocas, porque, digamos, tenemos datos de comportamiento de todas estas hembras entre el 2016 y el 2017, ¿cierto? Datos exhaustivos, pero realmente eso solo lo podemos cuadrar con las paternidades del 2017 y el 2018, donde solo tenemos un caso, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vuelvo a reiterar la importancia de estos datos a largo plazo, porque es muy difícil, digamos, que responder estas preguntas donde tienes que cuadrar, listo, no es solo lo que pasa este año, sino que las paternidades que se ven en el 2019 reflejan los comportamientos del 2018, ¿cierto? Entonces, cuadrar esas dos cosas a veces complica, digamos, tener un número de datos donde podamos, que sean suficientes para hacer este tipo de análisis, pero claramente eso es, digamos que eso es algo que me interesa mucho ver, como estos lazos entre machos y hembras, y también eso cómo influye con los juveniles y los infantiles del grupo. Bueno, Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de cerrar la charla, quisiera dar un pequeño avisito parroquial para todas las personas pues, que nos están viendo y nos están escuchando. Los invitamos a que disfruten pues, de todos los beneficios que trae la membresía de la APC. Tenemos descuentos en eventos, cursos, talleres, libros y todos los productos que vendemos en la tienda virtual. Y nuestra actividad más reciente que ha llamado mucho la atención, los mini cursos mensuales, que es una serie de cursos que se dan mensualmente de manera gratuita para todos los socios. El mes anterior se realizó un mini curso de bioestadística. Actualmente estamos desarrollando un curso introductorio a la fotografía de naturaleza, y próximamente tendremos más cursos en temas diversos como educación, ilustración y pues más temas transversales en la primatología. Toda esta información la pueden encontrar pues en la página oficial de la APC. Y bueno, ahora sí, pues no me queda más que agradecerte a ti de nuevo, Laura, por estar aquí con nosotros, por contarnos un poquito de tu experiencia investigativa, bastante interesante y fascinante. Y finalmente, pues agradecerles a todos ustedes por acompañarnos de nuevo en esta nueva sesión de Primatología en Casa. Nos vemos la próxima sesión, que será dentro de 15 días. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales, que ahí publicaremos pues toda la información. Y muchas gracias y hasta la próxima. Javi, gracias a todos por venir, y a ustedes por la invitación. Vale, chao, adiós.